tiempo difícil para que se... Es un aviso, como el aviso de Noé, que él construyó el barco, la arca, por una cantidad de tiempo y estaba llamando a arrepentimiento con sus acciones, ¿verdad? Hasta que llegó el día en que Dios finalmente, después de 7 días que él estuvo esperando, una vez que el arca estuvo terminada, Dios mismo cerró la puerta. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo como hijos de Dios, como atalayas, que eso no es, esa palabra la usan mucho los testigos de Jehová, ok, que te dan el librito de la atalaya, pero la palabra atalaya es una persona que estaba en una torre. ¿Se acuerdan aquellos castillos pasados donde una persona estaban en los 4 puntos cardinales y estaban siempre observando para ver si venía el enemigo? Y el trabajo de la atalaya era ver si venía el mal, avisar para que se preparara el ejército, las fuerzas de defensa para defender el castillo. Y la palabra también nos dice que si nosotros vemos el mal venir y no avisamos, Dios va a demandar la sangre de ustedes de parte de nosotros. Pero si nosotros vemos el mal venir y avisamos, y las personas, la gente, nuestros familiares no quieren recibir ese aviso, entonces ya nosotros somos libres porque comunicamos lo que el Señor puso en nuestro corazón. Entonces hoy me gustaría leer un poco y detenerme un poco más a profundo. Vamos a empezar en 1 Tesalonicenses 4:13 y vamos a ir hasta el versículo 5:11 y vamos a ir un poquito detenidamente, empezarlo a revisar. Hoy, como se dan cuenta, estoy solo. Hoy no está mi partner Javier, está ocupado, me imagino, en su trabajo o algo así. Pero primero que nada, las noticias de lo que cada semana le hemos estado dando un poco noticias de lo que está pasando. Si ustedes notan, las guerras y rumores de guerras continúan, a pesar de que parece que hubo, después de este bombardeo del país de los Estados Unidos sobre Irán, que destruyeron las bases militares con unas bombas especiales que penetran profundamente y destruyeron 3 de las 4 plantas nucleares, las más Fordo, que era la más supuestamente donde había la mayor cantidad de uranio enriquecido. Esa fue la principal que destruyeron con esas bombas que penetran. Y parece, después de eso hicieron ya un acuerdo de cese al fuego, no de paz, pero de cese al fuego, donde parece que las cosas se están tranquilizando. Ahorita mismo, si ustedes ven las noticias, también ya se entró como en un acuerdo de cese al fuego de 60 días, que está por firmarse, donde Israel va a salir de lo que se llama la Franja de Gaza, pero para eso también tienen que entregar las personas que ellos tenían capturadas como rehenes, entregárselos a Israel, y va a haber un cese al fuego que está supuestamente como intermediario el presidente de los Estados Unidos. Y en estos días el Benjamín Netanyahu va a estar acá en los Estados Unidos para hablar de los detalles de esas cosas. Pero se ha estado escuchando mucho, les digo, la palabra dice guerras y rumores de guerra, que China ya está preparada para atacar a Taiwán, una pequeña isla que les pertenecía, que durante la guerra se dividieron, y ahora Taiwán es considerado por muchos un país independiente, pero China no lo quiere de regreso, porque Taiwán ha prosperado bastante, tiene una economía grande. Pues sí, Estados Unidos ha defendido a Taiwán, pero ahorita Estados Unidos está en todas partes y es difícil que defienda a los demás países. Rusia y Ucrania, ya saben ustedes que eso continúa. Pero parece que en estos días ha habido como un receso en cuestión a peleas. Y nosotros vamos a ver en esta escritura que hay que tener cuidado, no cuando estés escuchando de guerras y rumores de guerras, porque eso tiene que pasar, dijo Jesús. Pero cuando escuches de paz y seguridad. La Organización de las Naciones Unidas han estado tratando de hacer un acuerdo de paz también para dividir la tierra de Israel, que Dios no se agrade de eso. Y ahorita mismo, con estos acuerdos de cese al fuego, parece que se van a extender el acuerdo abrámico, se llama así.
incluidos, si no me equivoco, 3 o 4 países, pero más países árabes se van a unir para tener interacción con el pueblo de Israel. Pero dentro de esos acuerdos se demanda que se divida Israel y haya un país palestino y un país israelí, y que se divida la capital eterna del pueblo de Dios, que es Jerusalén. Que eso es otra profecía, que cuando eso se divida, va a venir el castigo, el juicio de Dios, también, porque Dios no quiere eso. ¿Va a venir? También, hermanos, miren, ya están poniendo, antes estaba prohibido que los judíos por religión subieran a lo que es el monte donde está una mezquita de los musulmanes, y ahí el domo de la roca, que ustedes lo pueden ver en cualquier Google. Busquen domo de la roca y está dorado, y es oro, de verdad. Uno de los sultanes donó dinero para que le pusieran todo el techo de oro a ese domo de la roca, y ese lo han convertido como una pequeña mezquita. Esa no es una mezquita, está alrededor de lo que se conoce la piedra de la fundación. Esa piedra de la fundación es donde los judíos creen que usó Dios para formar al mundo. También se cree que ahí en esa piedra de la fundación, no se cree, ahí estaba el lugar santísimo, y hay un cuadro cortado en la piedra donde estaba supuestamente el arca del pacto. Los musulmanes creen que de esa piedra ascendió Mohammed al cielo en un viaje que tuvo desde Meca en un caballo especial. Por eso es la razón que ellos tienen cubierto y se han quedado con esa área. Pero ahí en esa parte, que donde estaba el lugar santísimo del templo de Salomón, no podían entrar los judíos. Tenían prohibido entrar a esa área a rezar, a pasar. No podían entrar, pero poco a poco se les ha permitido entrar, y finalmente hace una semana o 2 semanas ya están postrándose, ya están orando. Ha habido algunos más extremistas judíos que han tratado de traer animales para sacrificarlos enfrente de ese lugar, aunque no está el templo, pero no se les ha permitido. La policía los arresta. Ahora, en Israel, y ustedes lo pueden buscar, yo no se los traje, pero lo pueden buscar, ya están poniendo señales de tráfico, igual que las señales que tú tienes en tu calle, que si quieres ir, por ejemplo, aquí nosotros a Chicago, me fijo y ahí dice a Chicago, y hay una flecha y te dice cuántas millas, cuántos kilómetros hacia el norte, oeste, como lo veas. En donde quiera que tú estés hay señales que te indican para dónde está el centro de la ciudad, para dónde está, no sé, el acuario, el zoológico, cualquiera de las cosas. Y en Israel ya están poniendo señales. Si quieres ir al Beit, que es la casa de Dios, ya están poniendo señales que dicen para allá va a estar la casa de Dios. Y la casa de Dios es el templo, y no existe como tal un templo, está el muro de los lamentos. Pero ya desde hoy ya aprobó el gobierno. Y eso es algo que también va a venir durante el tiempo de la tribulación. La reconstrucción del templo, donde va a tener que estar después de un periodo va a entrar el anticristo. No te confíes de que parece que ahorita estamos en un tiempo de paz y seguridad, porque esa es una palabra que vamos a ver que el Señor dice que tengamos cuidado, ¿ok? Pues vamos a entrar al estudio de la palabra. Ahí les voy a estar poniendo en el video para que ustedes lean conmigo y se den cuenta de lo que estamos viendo. Y vamos a empezar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Que el encabezado, estas cosas no estaban en la Biblia original, se las han puesto para que nosotros podamos encontrarlas más fácil. Los capítulos no existían antes, los versículos no existían. Era una carta corrida, si se puede decir así, pero hay encabezados que nos dejan saber para poder buscarlo, ¿ok? Y en este caso, dice en ese encabezado de este espacio, de este parágrafo, la venida del Señor. Primero antes de leer, déjenme decirles que para el rapto, para el arrebatamiento, hay diferentes creencias. Hay una creencia que es la que yo en lo personal
creo que es antes de la tribulación. Y hay otra creencia que, porque este periodo de tribulación va a durar 7 años. Entonces, y leyendo ustedes se van a dar cuenta por qué es la razón que yo, lo personal, creo que es antes de la tribulación. Pero hay una creencia que habla de que vamos a pasar por, vean, la palabra tribulón. De ahí es donde viene la palabra tribulación, tribulón. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero tribulum era un objeto, quizá un pedazo de madera que tenía piedras, y lo que hacía era que separaba el grano de trigo de la mata de trigo. O sea, pasaban por tribulación para separar lo bueno del trigo de lo desechable del trigo, ¿ok? Esa es la palabra tribulación, viene de tribulum, que muchas personas creen que inclusive la iglesia de Jesucristo tiene que pasar por este periodo de tribulación para ser completamente limpiados. Ahora, muchos de nosotros creemos en la pretribulación, antes de la tribulación. Entonces hay 3 creencias: la pretribulación, antes de la tribulación; la mitribulación, o en medio de la tribulación, que es pasar por este tribulum para ser limpiados completamente; y hay la post-tribulación, cuando se acaben los 7 años, que entonces ahí el Señor va a descender y va a raptar a su iglesia. Esa es la que, si se puede decir así, hace menos sentido de todas, porque si Jesús ya viene de vuelta al final de los 7 años, ¿cómo es que va a subir a su iglesia? Inmediatamente, en segundos, horas, días, van a bajar de vuelta a la iglesia, si la palabra de Dios habla de las bodas del Cordero y muchas otras cosas, ¿ok? Esa es la que hace menos sentido, pero hay personas que creen que antes de lo que se denomina el milenio del gobierno de Jesucristo sobre la tierra, en esa parte es donde va a haber el rapto de la iglesia. Es importante entender que hay esas 3 creencias. Acuérdate, hermano, nosotros como hijos de Dios te estamos dando la información bíblica, y depende de ti estudiar. Yo te digo lo que yo creo y lo que yo pienso, pero hay otras opciones, hay otras interpretaciones, y depende de ti, porque la eternidad depende de lo que tú creas, depende de cómo creas en la palabra de Dios. Entonces tú tienes que asegurarte, la intención mía es 100% buena, pero tienes que asegurarte de que tú examines a la luz de las Escrituras las cosas que yo te estoy diciendo, que Javier, cuando él está, que te estamos diciendo, examínalas, porque el creer, tu salvación depende de que conozcas bien la Escritura, de que sepas el acceso a la misericordia de Dios, a la gracia de Dios, que conozcas la voluntad de Dios, que lo conozcas a Él. Ya se lo hemos dicho muchas veces, que conozcas a Dios, que es la eternidad. Juan 17:3. Conocer a Dios y a Jesucristo, al que Él ha enviado. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar, ya hablé un poquito. Vamos a comenzar a leer el versículo 13 de Primera de Tesalonicenses 4, ¿ok? El versículo 13 dice: Pablo, ¿ok? Del rapto. Acuérdense, hermanos, que los judíos en el Antiguo Testamento no entendieron el espacio que se iba a abrir para la iglesia, que ahorita tenemos aproximadamente 2000 años de gracia, el espacio de gracia que alcanzaba a los gentiles y también a los judíos, que se iba a hacer un nuevo pueblo, que ya no iba a ser ni judío ni gentil, sino la iglesia de Jesucristo. Ellos no pudieron entender ese espacio que se iba a abrir de aproximadamente hasta ahorita 2000 años de gracia que está por terminarse. Entonces Pablo se le revelaron varios misterios. El misterio del rapto, otra vez, 1 Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Ya lo hemos hablado, pero déjenme apuntar un poco. La palabra dormir, los que duermen.
En este contexto específico, cuando dice dormir, habla de las personas que ya murieron. Y nos dice, para que no nos entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Que mucha gente piensa que a la hora de morir se acabó todo. Entonces, están tristes y ya no tienen esperanza porque en su pensamiento nunca más van a volver a ver a su ser querido. Pero nosotros que somos creyentes, sabemos que existe una vida eterna que no se termina cuando nuestra alma y espíritu se separan de nuestro cuerpo. Ahí no se termina la vida. Es más, la vida que vivimos aquí es un pedacito comparado a lo que es la vida eterna. Versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, acuérdense el cómo ser salvos, creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca, ¿ok? Que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que murieron, a los que están muertos. Dios los va a levantar y va a seguir diciendo ahí, lo va a explicar la misma escritura, dice. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué quiere decir? Hay una generación, y yo ahí voy a ver si les pongo la escritura. Hay una generación que no va a haber muerte. Hay una generación que va a estar viva cuando se cumplan todas estas profecías, estos tiempos proféticos de que termina la gracia, de que empieza otra vez la semana 70, que ya se lo hemos enseñado en el libro de Daniel, que es el tiempo que Dios trata de vuelta con el pueblo de raza judía, porque ellos Dios va a salvarlos a través de Jesús también. Ellos necesitan aceptar a Jesús. Jesús dijo, cuando la copa dijo, no beberé más de esta copa hasta que digan, bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. Entonces, hay ese tiempo que se va a terminar de la gracia y va a empezar el tiempo donde Dios va a tratar otra vez con el pueblo judío, pero va a haber una generación que yo creo que somos nosotros, esa generación que no va a haber muerte física. Y ahí está diciendo que nosotros los que hemos quedado, los que todavía estamos vivos, no vamos a preceder, o sea, no vamos a ser arrebatados primero antes de aquellos que durmieron, dice, fíjense, porque el versículo 16. Entonces siempre en Dios, acuérdense hermanos, siempre en Dios hay un orden. Él tiene un orden de cómo hace las cosas. En este caso, la generación que haya quedado hasta que las cosas se estén cumpliendo, que yo veo todo alrededor mío y noto que nosotros somos esa generación. Los pasos son estos, miren, versículo 16. Porque el Señor mismo, o sea, el Señor Jesús, con voz de mando, o sea, voz de autoridad, Él tiene la autoridad. ¿Qué nos está queriendo decir? ¿Se recuerdan cuando Jesús, a Él se le dio la autoridad sobre la vida y la muerte? Él le da salvación a quien quiera, Él bautiza con el Espíritu Santo, por Él fueron todas las cosas creadas. Él le habló a Lázaro cuando Lázaro ya tenía 4 días de muerto y una de sus hermanas dijo que ya apestaba, o sea, ya se estaba pudriendo el cuerpo. Jesús con voz de mando, o sea, la voz de autoridad. Él tiene la voz de llamar a los muertos desde la tumba. Y eso es lo que está por pasar, ¿ok? Con voz de arcángel. Arcángel eran como... Siempre nosotros, y ustedes se recordarán cuando les dimos estudio de Daniel, normalmente el arcángel venía delante de Jesús a anunciarlo. O sea, el arcángel Miguel es el arcángel guerrero. El arcángel Gabriel es el que es el mensajero. Con voz de arcángel, yo mayormente pienso que es el arcángel Gabriel el que va a dar el mensaje de que ya es hora de que el Señor Jesús
recoja su iglesia. Pero eso yo estoy hablando entre líneas, ¿ok? La Biblia no nos da exactamente quién es quién, ¿ok? Pero y dice, y con trompeta de Dios. Eso es importante, no voy a ir allá, pero en Éxodo la palabra de Dios dice que cuando Dios descendió sobre el monte de Sión, temblaba y escuchaban ruidos, truenos, así, escuchaban como trompetas. O sea, cuando tú ves cuando dice con trompeta de Dios, está hablando shofar, era el cuerno del carnero que ellos usaban para llamar al pueblo, para avisarles que venía guerras. Hay muchas cosas por las cuales ellos usan el cuerno del carnero, que en hebreo es el shofar, y que nosotros lo traducimos como trompeta. No es una trompeta de las modernas de fierro, no, era un cuerno de un animal por el cual se anunciaba las cosas. Entonces cuando dice con trompeta de Dios, es la voz de Dios. La voz de Dios diciendo que ya es tiempo, ¿ok? Dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí ya es más claro, ya no dice los que duermen. Dice los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos que murieron. Estaba viendo un hermano que recientemente su abuelita murió hace un par de días y él sigue creyendo en el rapto y seguimos creyendo. O sea, va a haber gente que en el camino ya no les alcanzó y su cuerpo pues vino a fallecer. Pero dice que ahí los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué? Porque si tú sigues lo que está diciendo esta palabra, está diciendo, con voz de mando Jesús les va a llamar. José, Pedro, Lázaro, Juanita, María, levántate. Y van así como se levantó Lázaro de la tumba 4 días después, cuando ya estaba pudriendo el cuerpo. Es que ese es un milagro tremendo, hermano. O sea, muchos cuerpos ya están deshechos completamente. Y hay una escritura que es que los principios de Dios a veces aplican para ciertas cosas específicas. Pero en Ezequiel habla del valle de los huesos secos, donde Dios le dice al profeta Ezequiel que encuentra puros huesos. Y entonces el Señor le pregunta que si vivirán esos huesos y le dice que profetice sobre esos huesos. O sea, que hable la palabra, que hable el Espíritu sobre esos huesos. Y esa visión que tiene el profeta, los huesos se empiezan a parar y luego se les empiezan a acomodar tendones y se les empiezan a acomodar, imagínense, los vasos sanguíneos, los músculos, la piel, y vuelven a ser un ejército vivo. Eso nos deja ver más o menos lo que va a pasar cuando Jesús llame a un ser muerto. Va a levantarse y todo aquello que estaba desunido o que ya se había vuelto polvo va a regresar. ¿Cómo? Yo no te sé explicar, yo solo te estoy dando lo que la palabra de Dios dice. Porque para Dios no hay nada imposible. Porque si Dios con su palabra creó todo no lo que ves, muchas cosas son moldeadas por el hombre de los materiales que Dios nos dio. Por ejemplo, este edificio donde estoy, esta silla, son creaciones del hombre, pero de materiales que Dios creó, plástico, piel, madera. El hombre los ha moldeado para su beneficio. Pero todos los materiales, madera, los químicos o las cosas necesarias para el plástico, las cosas necesarias para la piel, los animales, todo eso lo produjo Dios con su palabra cuando no existía nada. Entonces, ¿cómo Dios puede hacer que todo, de donde quiera que estén, el polvo de tus huesos, de tu carne, se reúna de vuelta? Y eso es lo que va a pasar cuando Jesús hable su voz de mando. Dice versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, esa generación de que les hablaba, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Se acuerdan? Javier lo ha hablado y él lo manifestó cuántas veces. La palabra dice en Daniel, y vi a uno semejante al Hijo del Hombre en una nube. Y vemos en Hechos cómo una nube lo recogió
Y dice, los ángeles dijeron que miran hacia arriba, así como lo vieron irse, así lo van a ver volver en una nube. Y luego vimos en Apocalipsis, la semana pasada inclusive vimos cómo dice que el Hijo del Hombre viene en una nube y mete la hoz, que es la primera vendimia o la primera cosecha de esto que es esta que estamos hablando. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Por eso estamos, por eso nos ves emocionados, hablándote, desgañotándonos, diciendo, Javier y yo hacemos broma de que worthy is the Lamb, que se nos viene ese espíritu de alabanza sobre Dios, porque la palabra nos indica que nos alentemos de que ya está cerca el tiempo de nuestra restauración, de nuestra redención. Ya la Biblia dice, voltea hacia arriba, ve que ya está el verano, ya está listo todo para que el Señor entonces recoja su iglesia. Y el que Él recoja su iglesia depende del puro afecto de su voluntad. Y de que Él es el que nos ha hecho salvos por su Espíritu Santo, que hemos creído en la cruz de Cristo y en la resurrección, en su muerte y en su resurrección. Y entonces Él depositó su Espíritu como arras de la promesa de que cuando el tiempo se cumpla, Él va a venir por nosotros. Y por eso dice ahí, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es que no es para tener miedo, mi hermano, aunque si tú conoces al Señor Jesús, es para tener esperanza, no es para tener temor, es para estar pendiente. Y ahorita nos va a dar otros consejos. Miren lo que dice en el capítulo 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué dice esto? Porque nosotros como creyentes en el Espíritu nos damos cuenta, no sabemos un día exacto, pero podemos ver como por ejemplo, nosotros acaba de comenzar el verano aquí en Chicago y si ustedes se dieran cuenta casi todos los días está 104 y es bien húmedo. Ya sabemos que estamos en el verano por cuestión de los tiempos. Y en lo espiritual, Dios a través de su Espíritu a sus hijos nos enseña a discernir qué tiempos vivimos. Y estamos viviendo en esos tiempos proféticos antes de la tribulación, a minutos en lo espiritual del rapto de la iglesia. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tiene necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Para la gente, hermanos, que no está esperando a Jesús, para la gente que no cree que el rapto viene pronto, de repente les va a llegar en el mundo, va a ir como ladrón en la noche, como que entró al mundo y hurtó y desaparecieron las personas y la gente va a estar consternada de qué pasó, dónde se fueron, y van a empezar todas estas teorías conspiracionales de que los extraterrestres se los llevaron y muchísimas cosas para apaciguar al mundo, para que el mundo no se vuelva a Dios. Pero tú ten cuidado que si eso pasa y todavía estás aquí, no te creas todas las mentiras. Por eso es que te estamos dando información bíblica, para que sepas discernir entre la vida y la muerte. Lo que el Satanás a través de sus achichincles, las ideas que le va a meter al mundo, y lo que la palabra de Dios dice que acaba de pasar y va a pasar después de este gran arrebatamiento o rapto, como se le conoce, ¿ok? Versículo 3. Que cuando digan, aquí es donde te les digo, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Jesús decía, habrá guerras y rumores de guerra, pero no se preocupen, todavía no es el fin. Y aquí el Espíritu de Dios a través de Pablo está diciendo, como de esta manera, preocúpense o ocúpense cuando digan paz y seguridad, porque entonces cuando ya piensen que todo está bien,
va a venir destrucción repentina al mundo. Ahí es donde ya va a empezar el juicio de Dios. Señor. Y no escaparán. Dice, como los dolores a la mujer encinta. ¿Se acuerdan? Jesús explica todo como el parto de una mujer, cómo empiezan los dolores a cortarse el tiempo y a intensificarse el dolor, que es lo que estamos viendo. Ayer, desafortunadamente, ayer o antier, hubo inundaciones en el estado de Texas, aquí en los Estados Unidos, gente que estaba acampando alrededor del río, y hay mucha gente perdida que no encuentran, porque en minutos ese río creció de tal manera que se llevó todo a su paso y mucha gente ha muerto. O sea, repentino. Ellos estaban al lado del río comiendo. Yo vi unos videos de unas personas comiendo, asando carne, su sanguchito, el río bien tranquilo. 3-4 minutos después vino como una ola y se llevó a muchísima gente, porque ellos no estaban esperando. ¿Quién iba a saber que iba a venir? En lo espiritual, el mundo no está esperando la venida de Jesús, y va a llegar así como ladrón en la noche, y van a pensar que están así tranquilos, en paz. La palabra dice que ellos van a estar casándose y dándose en casamiento y no van a entender los tiempos. Pero nosotros no tienen necesidad, Pablo, que nos escriba, porque nosotros los que hemos creído sabemos que estamos viviendo en esos tiempos y tenemos que estar, como decimos en México, con el ojo pelón, velando, pendientes de que nuestro Señor está próximo a venir. Dice, mas vosotros, hermanos, versículo 4, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, no sabemos el día, pero no nos va a sorprender porque ya lo estamos esperando. Ya a ustedes les hemos estado dando suficiente información para que sepan que ese día va a venir. ¿Cuándo? El Señor nos dio exacto un día, una hora, pero nos dijo las temporadas, vean y ya van a saber que ya viene el invierno, ya viene el verano, ya viene el otoño, la primavera. Ya sabemos por lo que está pasando alrededor que estamos en la temporada. Versículo 5, pero porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aquí sí la palabra dormir está diciendo que no nos interesa ni estamos pendientes. O ciertas personas no les interesa ni están pendientes como los demás. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velar es estar despierto, inclusive a horas que no deberías de estar despierto. Estar pendiente, orando por tus familiares, por tus hijos, por tus hermanos. Yo es lo que hago, por mi familia, por mi mamá, por mi esposa, por mis hijos, por mis tíos, por mis hermanos de un lado y de otro. Y tengo hermanos del lado de mi mamá, del lado de mi papá. Por todos ellos estoy orando. Señor, alcánzalos, por mis tíos, por sus familias. Velad, velad. El tiempo se está acercando. Velad, orad. Jesús decía, velad y orad. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Siempre creyendo que el Señor Jesús ya nos salvó y nos ha marcado, y de amor, compartiendo, aunque hablando duramente, pero compartiendo en amor la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Y con la esperanza de salvación como yelmo, siempre cubriendo o siempre teniendo en nuestra mente, y yelmo es el casco, siempre teniendo en nuestra mente el Señor, la salvación. Gracias, Señor, por tu salvación, gracias porque moriste en la cruz, siempre teniéndolo presente, siempre teniendo presente que el Señor está por recoger a su iglesia. Porque véanle aquí, esta es la importante, por la cual, una de las escrituras por las cuales yo creo que el Señor viene en la, ¿cómo se llama? El Señor es antes de la tribulación, es el rapto, no es en medio ni al final como otros creen. Yo creo que es antes de la tribulación por escrituras. Esta no es la única, hay varias, pero esta miren lo que dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación
por medio de nuestro Señor Jesucristo. La tribulación es la ira de Dios. Y ahí Dios dice que no nos ha puesto Él para ira. Entonces no entramos en esa ira de Dios. Si la ira no es para nosotros, porque Él ya nos salvó a través de Jesucristo, eso quiere decir que ese tiempo donde se manifiesta la ira de Dios, el día de venganza de Dios, no es para la iglesia, no es para la novia, no es para la esposa de Cristo. Porque Cristo no va a golpear a su esposa. La palabra de Dios dice: maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, que se entrega por ella. Inclusive a veces que la iglesia es infiel, Él se mantiene fiel. Entonces esas son las escrituras que nos dan luz a nosotros a entender que no nos va a pasar por un tribulum, por la tribulación, para sacudirnos, para golpearnos, para que regresemos todos rotos y quebrados. No, va a sacar a la iglesia que está deseosa de recibir a su esposo, que lo está esperando, que está velando cuando viene, que está orando, que se está manteniendo alerta. Versículo 10 dice: quien murió por nosotros, para ya sea que velemos, o sea, para aquellos que estamos vivos, esperando, velando, o que durmamos, para aquellos que han muerto, vivamos juntamente con Él, porque Él va a levantar a los vivos y a los muertos. Y el versículo final, hermanos, dice, versículo 11 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Cree en el Señor. Es lo que te estamos diciendo a través de estas semanas. Mira, el Señor Jesús es inclusivo, pero exclusivo. Inclusivo porque la palabra de Dios dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es inclusivo. La salvación está abierta para todos, pero es exclusivo porque Él dice: ancho es el camino que lleva a la perdición, angosto es el camino que lleva a la salvación. Y a veces pensamos nosotros una imagen de un espacio chiquito, así para meter. No. Lo que quiere decir la palabra, Jesús dijo: yo soy el camino. ¿Qué tan angosto es el camino de la salvación? Jesús es el camino angosto de la salvación. No es un camino donde vas a entrar así de lado, todo. No. Lo que quiere decir es: no hay otro camino. No son obras, no es María, no es Mohammed, no es Buda, no es tus buenas acciones, no es tu iluminación. Nada de todos esos. Ancho, muchos caminos llevan a la perdición, pero angosto, o sea, uno solo, es el camino que lleva a la salvación. Hechos 4, versículo 11 y 12 dice: este Jesucristo es la piedra angular desechada por los edificadores, y no hay ningún otro nombre bajo los cielos dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Ese es el camino angosto. No es donde vas a entrar todo torcido así por un hoyito, no. El camino angosto es: Jesús dijo: yo soy el único camino al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermano, estamos en esos tiempos. ¿Cuánto falta? Yo a veces hablo con personas y dicen: no, a lo mejor todavía falta tiempo. Y si falta, gloria a Dios, tenemos más tiempo para alcanzar a aquellos que no han sido alcanzados. Pero qué tal que basado en las profecías ya estamos a días, a meses, no a años, a meses. Muchos creen que el rapto va a pasar durante las fiestas, porque hay 7 fiestas judías,
Y la fiesta próxima es la fiesta de las trompetas. Y basado en esta escritura, muchos creen que el rapto es la fiesta de las trompetas. ¿Y saben cuándo es esa fiesta de las trompetas? En septiembre. Si llegara a ser así, estamos julio, junio, agosto, septiembre. Pero puede ser antes, porque el rapto es inminente. No hay un día, ni no hay una hora. Basado en un salmo que habla de que los años de un hombre serían 70 y los más fuertes 80. Y todo eso también se basa en que nacerá una nación en un día, hablando de Israel, del olivo. Israel se convirtió en nación en el año 1948 y hasta el día de hoy llevan 77 años como nación. Y ellos mismos han dicho, yo lo he visto en videos, que dicen que nunca han pasado de 80 años hasta que viene la destrucción. Ya ha habido 2 ocasiones anteriormente en la historia que ellos han querido agarrar la tierra que Dios les prometió para asentarse ahí, para crecer como nación, y siempre ha venido destrucción de afuera antes de los 80 años. Ahorita están en el año 77 por cumplir 78. Si estas escrituras compaginan de lo que nosotros pensamos, antes de los 80 años tiene que comenzar todo este proceso de tribulación, de pasar por el tribulum, para perfeccionar, eso sí, al pueblo de Dios judío. Pero nosotros, los que hemos creído en Jesús, vivimos bajo la gracia. Y incluye a los judíos de raza, porque la palabra de Dios, hay muchos hermanos que son judíos de raza, y Dios dijo que haría un nuevo pueblo, que ya no seríamos gentiles ni judíos, sino una nueva creación. Nosotros somos la novia de Jesucristo, la esposa de Jesucristo, un nuevo pueblo diferente, aparte del mundo, aparte de judíos de raza, por el puro afecto de su voluntad, porque Él depositó su espíritu en nosotros. Y el llamado es, y con esto te dejo, reconoce que has quebrado la ley de Dios, arrepiéntete de tu pecado. La palabra dice, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Reconoce al Señor Jesús como tu Salvador, cree que Él murió por ti y que el Señor lo resucitó, Dios Padre lo resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios, y vas a ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida, y cuando Él venga con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y llame Juan, Pedro, Pepe, María, Rosita, Susana, cualquiera que sea el nombre, tu nombre va a ser de los nombres que Él va a llamar. Dios te bendiga. Esperemos en Jesucristo que tú puedas reconocer al Señor Jesús y que nos podamos ver en aquel glorioso día en el cielo a disfrutar las bodas del Cordero. Señor, encuéntranos dignos de escapar las cosas que se vienen en esta tierra. Señor, salva a mi familia, a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos, a mi suegra, a mis cuñados, a mis tíos, a mis primos y a todos aquellos, Señor, de mi linaje. Tócalos, envíales personas que les prediquen el Evangelio. Abre su corazón, que no endurezca a nadie en su corazón como Faraón, Señor. Que todos abran su corazón y que tu Espíritu los ministre para que puedan venir al Señor Jesús. Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos para la próxima, y oramos que Javier esté todo bien allá y él pueda cumplir con sus responsabilidades en el trabajo, y primero Dios estaremos aquí la semana que entra juntos otra vez para seguirles molestando, ¿ok? Dios los bendiga.